donde entendemos que estamos posicionados sobre la roca y el Señor quiere ministrarnos como familias. Amén. En este tiempo tan hermoso de definición. El tiempo de definición del Señor es un tiempo favorable. Así lo deberíamos asimilar. Se apertura un tiempo para que yo me pueda definir. Un tiempo en donde el Espíritu Santo me asiste, me fortalece aún en mis debilidades para que yo me pueda definir de una vez por todas. Yo entiendo que hemos recibido al Señor, que lo hemos aceptado en nuestro corazón, que hemos transitado nuestra vida de fe, algunos ya hace un tiempo, algunos hace poco, pero en definitiva el tiempo de definición, valga la redundancia, tiene que ver con algo mayor, con algo que me lleva a otro nivel de fe. Aquello que no le estaba dando demasiada importancia o que no entendía que era así de importante, en este tiempo el Señor, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y de su presencia, abren los ojos del entendimiento para que así yo me pueda definir. ¿Por qué? Porque definirnos por el Señor acarrea bendición plena, bendición para siempre. Algo que nadie va a poder robarme, algo que nadie va a poder quitarme, algo que se va a establecer y de ahí para adelante todo lo que venga será mayor y será mejor. Porque cuando puedo mirar con claridad, cuando puedo entender de dónde el Señor me sacó, dónde estoy parado hoy, pero también abrazándome de las promesas que Él me ha dado, tengo un lugar certero a donde ir. Y miren qué interesante que nosotros, el fin de todas las cosas es encontrarnos con Cristo. Estar con Él para siempre, poder verle cara a cara. Poder entender que Él ya estuvo, que Él está, pero que Él va a venir para que de una buena vez por todas estemos con Él para siempre. La iglesia tiene que anhelar y si no está aconteciendo, tenemos que ir a su presencia, rogarle al Espíritu Santo que ponga esos anhelos en nosotros. Entonces vamos a poder ver el maravilloso significado en el orden espiritual del retorno del Señor. La Biblia, el tema más mencionado, más hablado en las Escrituras es la venida del Señor. Pero llamativamente, dicen las estadísticas, que es el tema menos predicado. Por eso la iglesia se adecúa o se acomoda a lo que naturalmente podemos hacer como congregación o como iglesia. Pero nosotros fuimos llamados a algo mayor. Se nos sacó de ese lugar para que podamos mirar como Dios mira, para que podamos ser esa pista de aterrizaje para los pensamientos de Dios, para que podamos proceder ya no de manera natural, terrenal, que no sea el sistema el que nos domine, sino que realmente nosotros podamos entender cuáles cosas son las que nos convienen, las que nos edifican y de las cuales nosotros necesitamos estar siendo dominados. Y el único que tiene el poder para dominarnos es el Señor y al único que tenemos que seguir es al Espíritu Santo porque Él nos guía siempre a Cristo. Amén. Dicho esto, el título que le he puesto a la enseñanza de esta noche es En los negocios del Señor. Y ya, supongo, estarán buscando en Lucas en el capítulo 2, donde hace referencia a que el Señor necesitaba estar en los negocios de su Padre. Y vamos a ministrar Lucas capítulo 2, verso 41. Tengo la versión Reina Valera 1960. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía,
anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¡Qué desesperación! Yo me desesperaría. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ay, ahí podríamos hablar, pero no nos vamos a detener. Estoy tentadísimo de hacerlo, pero no. O mejor sí, bueno, ahora vemos. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el verso 49 sienta un principio y dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esto es palabra de Dios. Y la iglesia claramente dice amén. Porque así lo consideramos. Podríamos estar en muchísimos negocios. Si quiere, trasládelo al orden natural. Podríamos estar haciendo muchísimas cosas, pero hoy hemos escogido la mejor parte, la que jamás nos será quitada. Poder estar con Cristo, poder estar con los hermanos, poder edificar este tabernáculo, poder estar en la presencia de Dios. Para nosotros esto, no le tenga temor, es un negocio que trae beneficios. No tiene que ver con una ganancia deshonesta, no tiene que ver con algo malo. Realmente es un asunto que para nosotros es importantísimo. Podríamos poner así: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Otras versiones dice: en la casa de mi Padre me es necesario estar. Otras versiones dice que el Señor no encuentra un lugar más deleitoso que poder estar en la presencia de su Padre, en una casa donde habita la presencia de Dios, en el lugar donde se ministra a Dios. Y para nosotros eso también es importantísimo. Así debería ser. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque Jesús lo puso así: en la casa de mi Padre, en los negocios del Padre me es necesario estar. Un tiempo presente continuo. Mañana también para mí va a ser importante entender que yo estoy en los negocios del Señor, que ya no hay nada que tenga preeminencia mayor al Señor, que mis pensamientos de continuo están siendo inundados por los pensamientos del Señor. Si eso no acontece, ahí nosotros tendríamos que mirar cómo estamos llevando nuestra vida y a qué le estamos dando importancia más que a los negocios del Señor. Un negocio, si no le damos la importancia que requiere, y ahora en el orden natural, es proclive que se vaya a la quiebra. Nadie que pone un negocio lo deja en manos de otro, porque claramente el ojo del amo es el que engorda el ganado. Tenemos que estar ahí pendientes de lo que se lleva adelante. Yo no podría estar, por ejemplo, simplemente como una ilustración, siendo el pastor de este lugar y que lo administre otro. Porque el Señor me lo encomendó a mí y yo me tengo que hacer responsable. En la familia, y eso es lo que nos está ministrando el Señor, nosotros nos tenemos que hacer responsables de todo. Pero es muy pesado.
nos tenemos que hacer responsables de todo porque la familia la hemos formado nosotros. Y en su bondad el Señor nos metió dentro de su familia. Y Él se hace responsable de nosotros. Entonces nadie que ponga un negocio lo dejaría que se maneje como pueda. Sería negligente, sería un necio, sería un irresponsable. No quería decirlo muy así, pero en definitiva. Entonces, todos los que estamos en este lugar, independientemente de la faceta que nos toque, sea de padre, sea de hijo, sea de hermano, como congregación, pero vamos a ponerlo así como familias, es necesario estar en los negocios del Señor, porque es lo que trae beneficios a mi vida espiritual, es lo que va a traer beneficios a mis hijos. El Señor nos recuerda, el salmista lo pone así: bendice alma mía al Señor. Una tarea que tenemos que hacer de continuo. No te olvides de los beneficios. Entonces sí que hay beneficios de estar en el Señor. No es simplemente lo que hizo en algún tiempo, es lo que está haciendo hoy. Y es la promesa de lo que hará mañana. Entonces no puedo olvidarme. Es una tarea que tengo que hacer continuamente. Tengo que refrescar mi memoria espiritual y acordarme de lo que el Señor hizo, acordarme de lo que el Señor hace. Todos los que estamos en este lugar, si nos detenemos unos segundos, en este instante podemos hacer un listado enorme de los beneficios que hoy estamos teniendo, en este instante, por el solo hecho de estar en su presencia, por el solo hecho de estar juntos. Nunca desaproveche, no ignore voluntariamente, mi amado. Cuando nosotros nos juntamos, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Cómo no procurar generar esas atmósferas, esos tiempos para estar juntos, si nosotros queremos que el Señor esté ahí? Eso es un principio espiritual que tiene que acompañarnos como familia. Si queremos que el Señor envíe bendición y vida eterna, tenemos que procurar estar juntos. Muchas veces hay muchos dentro de una casa, pero que están separados. Cada uno por su lado, por la situación que fuese. Entendiendo esta verdad, tenemos que trabajar para unirnos. Para pensar juntos, para ocuparnos juntos, para comer juntos. El Señor se goza de hacernos partícipes de su mesa, porque quiere cenar, dice la Escritura, con nosotros, y que nosotros podamos cenar con Él, estar juntos. Ahora viene la Escritura y dice que hay cuestiones en las cuales me tengo que ocupar. Hay asuntos de los que me tengo que ocupar. Yo lo puse así: los asuntos del Señor tienen que ser una prioridad en mi casa. Debo ocuparme de ellos porque ciertamente me convienen. En un negocio, alguien que tiene un negocio quiere sacar y obtener frutos de ese negocio. Si se ocupa, le conviene, porque le va a dar ganancia, porque va a darle recompensa. ¿Por qué creeríamos que en el orden espiritual sería distinto? Porque muchas veces somos ávidos, astutos, inteligentes. Y acá dice que decían del Señor que Él era inteligente. Sabía dónde tenía que estar. De hecho, sus padres fueron a una fiesta y dice que la costumbre de esa familia y de las familias que creían en el Señor eran justamente acudir a la fiesta de la Pascua, porque había un recordatorio de la liberación del Señor.
no les era ajeno a nadie. Pero llamativamente, transcurrido un tiempo, como que se olvidaron. Como que lo que era algo común, luego de un tiempo, dejó de serlo. ¿A dónde iba a estar? Casi que le dice Jesús. Fueron a una fiesta, pero volvieron sin el hijo. No me iba a meter ahí. Al final. Y resulta que el hijo es responsable de los padres. ¿Por qué nos hiciste esto? Como cuando pobrecito el nene está ahí dando vuelta, vaya a saber por dónde. Los padres ocupadísimos de algo más importante que sus hijos, y el hijo se cae. Y como se siente responsable y juzgado, vaya a saber por quién, que agarra al chiquito. ¿Dónde te metes? ¿Es responsable el chico? ¿Quién es responsable? Bueno, no lo hagamos más entonces. No sé a quién salió. ¿Con quién vive? ¿Quién vive? Cristo. Y nos tenemos que hacer responsables. Todos. Y si algo no está bien, repararlo, restaurarlo, corregirlo. ¿Dónde está el beneficio de escapar a esa responsabilidad? No significa que no nos vamos a equivocar como papás. Seguramente nos equivoquemos y mucho. Nuestros hijos también lo harán. Pero acá lo importante es no meter esa situación debajo de la alfombra. No hacer como que nada pasa. Sí pasa. Y todos se dan cuenta de que pasa. Lo tenemos que resolver. Lo tenemos que corregir. Porque si no estaríamos espiritualizando de forma incorrecta aquello que el Señor nos está indicando, aún cómo hacerlo. ¿Por qué nos hiciste esto? Y lo maravilloso, ¿dónde está lo maravilloso, pastor? Lo maravilloso está acá, que Él estaba en el lugar correcto. Hay veces en donde nosotros como papás no permitimos, impedimos que nuestros hijos estén en el lugar correcto. Pero el Señor en su bondad guía a nuestros hijos para que ellos elijan bien. Ahora nosotros que tenemos la revelación de su palabra, no hay nada mejor que nuestros hijos estén en los negocios del Señor. No hay nada mejor. Y si nos detenemos y pensamos, nosotros los hemos metido en ese lugar. Porque confiamos en el Señor. Entonces sigamos trabajando en esos asuntos para que ellos permanezcan. Para que sigan obteniendo frutos, beneficios de poder estar
en el Señor. Porque cuando tengan ataques, operaciones, situaciones contrarias, oposiciones, que el Señor las reprenda una por una, ellos, conforme la definición que vieron en nosotros, también la ejerzan. Y si por alguna cuestión nosotros estamos medio fulifurqueados, porque no es solo trambólico, ahora es fulifurqueados, sean nuestros hijos los que estén en el lugar que tienen que estar. Y que si aún nos tienen que decir, papá, vos estás equivocado, vos estás equivocada. Este es el lugar. ¿Te acordás? Vos me enseñaste. Y es lo mejor que nos pasó. Así que tranquilo. Porque así como muchas veces yo no hago las cosas bien, entiendo que por alguna cuestión eso puede que no esté aconteciendo. Pero dale, vamos, juntos. Aprovechemos. Distinto es aún más allá del descuido. Por eso tenemos que darle gracias y tenemos que darle gloria al Señor. Que nuestros hijos estén. Y ocuparnos. Porque distinto sería que por descuidos tengamos que ir a buscarlos a otros negocios, a otros lugares. Y ahí te quiero ver. Entonces este es un tiempo maravilloso, el mejor tiempo para ocuparnos de nuestros hijos. Y para nosotros posicionarnos como hijos, porque para nosotros también, y es lo primero, nosotros como papás tendríamos que decir, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Me es necesario, no hay opción. Me tengo que ocupar, son asuntos importantes, me convienen. Y así ministrarlo en mi casa. Amén. Veamos lo que es necesario, porque dice que era necesario. No era algo así nomás. No. Era necesario estar en los negocios, permanecer en los negocios, tener constancia. Y la Biblia deja ver que cada vez que se presenta algo necesario es para que nosotros podamos establecerlo en nuestras vidas. Pero hoy, de forma particular, establecerlo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén. Número 1. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 30, conocidísimo. Hoy todos los pasajes los voy a leer en la versión Reina Valera 1960. San Juan capítulo 3, verso 30 dice, es necesario que Él crezca. ¿De quién está hablando? Del Señor, de Jesús. Pero que yo mengue, ¿qué es menguar? Detener el camino, disminuir. Es necesario que en una casa el Señor sea más importante que nosotros. Eso es lo que tenemos que abrazar. Es importante que nuestros hijos entiendan que el Señor es lo más importante. Y para eso tenemos que detenernos, tenemos que decrecer nosotros, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, que no estén alineados al Señor para que sea el Señor el que se posicione. Y le demos lugar a que crezca y que sembremos y que reguemos para que el Señor crezca. Para que ante cualquier situación lo más alto que veamos sea a Él. Para que cuando por alguna circunstancia vengan confusiones, vengan situaciones contrarias, por el solo hecho de corrernos y darle lugar a Cristo, nuestras necesidades
sean suplidas. Jesús dijo, me es necesario. Ahora nosotros decimos, es necesario que en mi casa el que crezca sea Cristo. Y que todos nosotros menguemos, disminuyamos. Que podamos pararnos y dejar que sea el Señor el que se mueva, el que hable, el que dirija. Sí, son cuestiones que tenemos que aprender a llevarlas adelante en nuestra casa. Para que no haya descontrol. Uno de los atributos del Espíritu Santo, por cierto tiene muchos, es que toma el control. Y nos conduce a Cristo. Ahora, muchas veces nosotros queremos crecer, nosotros queremos ir más arriba que el Señor. ¿Y cómo sería eso, pastor? Y porque creemos que nuestros pensamientos son mayores, al revés, que los del Señor, y que nuestros caminos son mejores que sus caminos. Y que nuestra manera de mirar es mejor que la manera en la que mira el Señor. Entonces estamos creciendo nosotros. Es más, cuando no hay una corrección sobre la mala obra en una casa, lo que estamos permitiendo es que crezca algo contrario a lo del Señor. Sí que tiene que haber una voz cantante, sí que hay que trabajar por el acuerdo para que podamos frenar cuando haya que frenar, porque lo que está conduciendo, lo que está dominando, la atmósfera que está controlando no necesariamente es la atmósfera generada por el Espíritu Santo. Pero sí no tenemos que detener, menguar, nosotros corrernos para que el Señor se entrone en mi casa, tome el lugar que le pertenece. Amén. Número 2, a ver qué más es necesario. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador, que recompensa a los que le buscan. Yo digo amén. Es necesario que haya fe. En una casa debe permanecer la fe. ¿Cómo permanece la fe? Por medio de oír la palabra. Porque cuando deja de tener preeminencia la palabra, comienza nuevamente a tomar control la confusión, la incertidumbre, la duda. Porque lo que estamos recibiendo es antife. Y la incertidumbre es antife. Si hay incertidumbre de quién es Dios es porque algo se metió. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios con fe. Si una casa quiere agradar a Dios, en esa casa tiene que haber fe. Porque de otra forma no vamos a estar agradando a Dios. Quizás nos estemos agradando a nosotros mismos, quizás estemos agradando a un tercero, quizás estemos mostrando algo que no es real. Y en definitiva, eso nos aleja. Entonces dijimos, número 1, es necesario que Él crezca. Número 2, es necesario que permanezca la fe. Y bendito sea Dios que si hoy estamos en este lugar, Él nos está asistiendo para que esa fe permanezca en tu casa y en mi casa. A veces es tal la lejanía en la que nos encontramos que quizás
no nos tomamos el tiempo, porque el tiempo todo lo tenemos, como para poder leer las Escrituras, como para poder estar en su presencia. Entonces miren qué lugar de refugio que es la iglesia. Porque a veces no tenemos ni fuerzas para orar por nosotros mismos. Entonces qué maravilloso es estar en este lugar y que alguien ore por nosotros. Y tomar fuerzas. Y escuchar. Y escuchar fe. Porque mañana el trajín diario no debería ser así. Por eso tenemos que trabajar. Hace que haya un montón de negocios, un montón de cosas. Muchas de ellas que están bien, seguramente. Pero como que no tuve el tiempo para Dios. Y eso es como contradictorio porque somos del Señor. Lo que pasa que esto, lo que pasa que el otro, lo que pasa que... Tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello. Sí, eso está bien y es legítimo. Y de hecho no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con tu relación con el Señor. Y tiene que ver con un llamado de atención, una exhortación de parte del Espíritu Santo para que podamos rever esa cuestión. Porque Dios no viene a acusarnos. Dios viene a asistirnos. Dios no nos empuja hacia la oscuridad. Él viene para alumbrar aún en lugares oscuros. Es imposible, dice la Escritura, agradar a Dios, porque es necesario que haya fe para que eso acontezca. Amén. Número 3. Hebreos, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque hay consecuencias. Que dice, no sea que nos deslicemos. Es necesario, en una casa tenemos que aprender a prestar atención. Nuestro cuerpo es una casa. Tenemos que aprender a prestar atención en el orden espiritual. Saben que prestar atención entre sus acepciones es obedecer, por ejemplo. A lo que Dios manifiesta. Es necesario. Muchos pueden decir, no es tan necesario. Te vas a deslizar. Me voy a deslizar si no presto atención con diligencia. En una congregación que también es una casa espiritual, así debería ser. El Señor nos asista para que siempre podamos hacerlo de esa forma, entendiendo que en este lugar estamos siendo edificados como una casa espiritual. Hay que prestar atención. No en vano decimos que le rogamos al Señor que lleve todos nuestros pensamientos cautivos a su obediencia, para que no se disipen nuestros pensamientos, porque es clave lo que voy a oír, porque lo necesito, porque dice que es necesario para que no me deslice. Sí que tengo que trabajar, sí que me tengo que ocupar, y esto es de antemano muchas veces, mis amados, porque todos venimos muchas veces cargados con un montón de cuestiones. Tiene que haber un lugar, un punto de inflexión, algo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a recibir una palabra, que es dejar todo de lado para recibir lo que el Señor preparó para mí. Porque lo preparó para mí. Lo preparó para mi familia.
No es lo mismo estar que no estar. Y no es lo mismo estar y no prestar atención que estar y prestar atención. Porque llegado el tiempo, puede que lo que se me trasladó, la manera en la que se me instruyó, lo que yo necesitaba por no prestar atención, por no haber preparado mi vida y mi corazón, no tuvo aprovechamiento. Y no una. En muchas ocasiones nos ha acontecido, por ejemplo, a nosotros, desde la pastoral, y no lo digo como una queja, lo digo porque en definitiva está sustentando a la Escritura. Muchas veces se ha estado hablando, por ejemplo, nos toca ir por diferentes iglesias a dar capacitaciones sobre prevención, charlas sobre sexualidad, matrimonios, en fin, infinidad de temas, aún como congregación, en donde se estuvo hablando de determinado tema, 2 horas, y luego de esa instrucción y luego de haber estado ministrando al Señor, termina y estamos por ahí tomando algo y se acerca alguien, ¿cómo era? ¿Cómo sería si? ¿Cómo puedo hacer si tengo que denunciar? Pero 2 horas estuvimos hablando. Ahora anda a preguntarle por la película que duró 3 horas de Netflix. Hasta los nombres de los actores en inglés, que Netflix por lo menos ponga algo si alguien está escuchando. Si no, no los publicito más, ¿eh? Prestar atención. Pero acá hay algo puntual. Por el hecho de no prestar atención, corro riesgos de deslizarme. Por eso, algo que no está mal, obviamente, los papás que tienen los nenes chiquitos se tienen que ocupar de sus chiquitos. Y está muy bien. Pero todos trabajamos desde el lugar que nos toca para que sea sublime el momento en el que se ministra la palabra. Entonces, si alguno está distraído y te habla al oído, vos le tenés que decir, vamos a prestar atención. Disculpa, hermano, hablamos después. Yo quiero escuchar. Yo quiero prestar atención. No quiero que te ofendas. No estoy diciendo que no sea importante lo que tenés para decirme. Pero este es el momento en donde yo separé el tiempo para recibir una palabra. Yo vine con expectativas. Yo vine con una necesidad. Yo quiero abrazarme de esa verdad porque seguramente en algún momento la voy a necesitar. Para mí, para mi familia, para mis hijos. Y necesito ministrarlo correctamente. No es que no me quedé otra y vine. Yo creo que hay, entre muchas de las cosas que hay y tenemos como valiosas, creo que el tiempo es uno de ellos. Y Dios nos insta, aprovechemos bien el tiempo. Entonces, viene su palabra y entre lo que es necesario para mantenerme firme en los negocios del Señor, es necesario que con diligencia atienda a las cosas que he oído. Amén. Número 4. Tito 1:7. ¿Quién será Tito, no? ¿Lo encontró? Está entre las cartas pastorales. Leemos.
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Acá puede ser un líder, puede ser un sacerdote, un padre de familia. En fin, el concepto, lo que el Señor quiere trasladarnos es que hay algo que es necesario en el hombre, en la mujer de Dios, en la familia. Es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios. Mira qué interesante, porque nosotros como papás, en ese rol de padres, de sacerdocio, de liderazgo, si queremos ponerlo sobre nuestros hijos y sobre la casa que el Señor nos concedió, tenemos que ser buenos administradores. Porque el Señor justamente nos está hablando, nos está ministrando en el orden familiar. Acá claramente está hablando en el orden puntual sobre las características de alguien que va a conducir a la iglesia. Pero llamativamente, dentro de esas características, la Biblia menciona que el que no gobierna bien, ¿qué? Su casa. No puede llevar adelante la obra de Dios. O por lo menos no puede llevarla adelante como conviene, no la va a poder percibir como tal. Entonces marca un principio. Claro, hay una responsabilidad sobre el obispo. Quiere poner sobre el pastor, quiere poner sobre una autoridad. Pero ¿y nosotros como papás? Como administradores de nuestra casa, que es el primer gobierno que tiene que estar bajo la potestad del Señor. Es necesario que seamos buenos administradores. Miren, y a ella de forma puntual da un listado. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y bueno, y sigue. Lo que nos está diciendo es que en nuestra casa, si queremos ponerlo así como un concepto general, pero también específico, en nuestra casa debemos bregar porque haya integridad. Saliéndonos de todas estas características que se presentan como contrarias. Porque en definitiva, si eso no tiene un dominio, porque dijimos que tenemos que gobernar bien nuestra casa, y eso solamente lo podemos hacer bajo la unción del Espíritu Santo, que sea el que gobierna el Señor nuestro hogar. Él gobierna nuestro hogar. Por ende, nosotros estamos sujetos a Él. No hay telas de juicio, no hay dudas, no queremos que sea de otra forma. Porque si es de otra forma nos acontece esto. Entonces tenemos que unir esos principios en donde el Señor demanda que nos tenemos que ocupar, tenemos que ser diligentes. Nos conviene que sea de esa forma. Hay asuntos que tienen prioridad. Amén. Y número 5, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y así podemos adorar al Señor. ¿Lo encontró? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Muchas veces tenemos un posicionamiento, un pensamiento distinto. Así como cuando pensamos que no le hacemos mal a nadie con nuestras acciones, que es un error, primero nos hacemos mal a nosotros. Y sí, dice que contaminamos a los que tenemos cerca. Acá también es importante que como familia seamos ejemplo.
Sí, tenemos que trabajar. Y dicen, no, pero a mí qué me importa lo que diga. Sí. Dios nos insta a que tenemos que tener presente, porque nosotros representamos a Dios. Y Jesús lo puso así. No podemos tener una lámpara guardada abajo de la mesa. Tenemos que ponerla en el lugar más alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los de la casa. ¿Y después qué dice? Y para que los de afuera glorifiquen a Dios. Entonces sí que es importante. Estamos cerrados y pensamos, ¿a mí qué me importa? Yo en mi casa mando yo, ¿es verdad? Mejor sería que mande Cristo. Porque eso es lo que profesamos. Eso somos, mis amados. No es gravoso. Simplemente el Señor nos lo está recordando. Para que si algo estaba desalineado, le volvamos al cauce. Nos encarrilemos. También es necesario. Porque como estamos en los negocios de mi padre y los negocios de mi padre me importan, me interesan, quiero permanecer en ese lugar, tengo que trabajar por mi familia. Y mi familia tiene que ser ejemplo. No estoy diciendo que la familia sea perfecta. Lo que estoy diciendo es que el ejemplo es importante porque nos alinea a todos. Sí que tenés que trabajar. No le delegues a tu esposo, No le delegues a tu esposa, no se lo delegues a tus hijos. Hijos, no se lo deleguen a los padres. Si bien como padres tenemos que ser ejemplo. Lo que estoy diciendo es que cada uno de los integrantes de la familia cumplimos un rol importante. Hagámonos la vida más fácil. Es posible. Mi amado hermano, hacé lo que tenés que hacer. Mi amada hermana, hacé lo que tenés que hacer. Comenzá por vos. Comencemos por nosotros. Porque para Dios es importante. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y yo les puedo asegurar que esto es una realidad que se ve a diario. No nos permitamos caer en descrédito. Porque dice que eso evoluciona para mal, involuciona. Llegamos al punto en donde estamos enlazados. Tristemente lo digo. Pero hoy es una maravillosa oportunidad por medio del Espíritu y de la palabra para que esos lazos se corten en el nombre de Jesús. Para que el descrédito desaparezca porque viene Cristo a cubrirnos. Para que Dios nos mire a través de Cristo. Esa es la grandeza del Señor. Que Él nos ve a través de Cristo. Y eso no ha cambiado, mis amados. Por eso el trono de la gracia. Por eso el arrepentimiento. Por eso el perdón de pecados. Por eso el levantamiento. Por eso la mesa a la cual todos somos participantes y tiene beneficios. Porque el que está enfermo va a ser sanado. El que está dormido se va a despertar. El que está débil va a ser fortalecido. Y eso sigue aconteciendo. Y hoy no va a ser la excepción. Amén. Vamos a ponernos de pie. Demos un pasaje más. Y tengamos en cuenta estas cosas. Nuestra casa tiene que ser ejemplo, mis amados. Porque está Cristo. Para que podamos alumbrar y glorifiquen a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos del Señor, somos de Cristo, nuestra familia le pertenece al Señor. Eso téngalo por seguro, eso no está en duda. Él ganó a tu familia, Él te salvó, Él te limpió,
Él te limpia, Él te alumbra, es Él. Tus hijos, mis hijos, nosotros como familia somos del Señor. Simplemente tengamos en cuenta todas estas cuestiones para permanecer en los negocios del Señor, para que no haya otras ofertas que vislumbren, que nos fascinen, sino que así como hemos comenzado, podamos terminar. Y que lo que nos vaya pasando en el medio sean como experiencias, esos desiertos que nos van a fortalecer, esas situaciones que nos van a permitir madurar. Porque bendito sea el Señor, yo sigo creyendo que Él es el que la comenzó. Él comenzó la obra en vos, en tus hijos. Él la va a terminar. No te salgas, no vayas detrás de otros negocios. No te enriedes en otras cosas. Perdón si lo pronuncié mal, pero creo que es así. No te enlaces. Porque dice que ninguno que milita para el Señor tiene en cuenta las otras cosas. Están ahí, muchas de esas nos ayudan, nos asisten en el orden natural, pero nunca, jamás serán mayor que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, del que es primero pero también es último, del que dice que está primero en el alefato pero también está al final. Es el alfa y la omega, el que era, el que es y al que estamos aguardando. Padre, te damos gracias, gracias, gracias por la bendición de poder estar en este lugar, porque ciertamente podríamos estar en cualquier otro lugar, pero por tu amor, por tu misericordia, por tu piedad, por ese brazo que se sigue extendiendo en favor nuestro, estamos firmes sobre la roca. A veces con más fuerzas, otras con menos, pero no vamos a negociar la palabra. Por lo cual dice que nos vas a salvaguardar del tiempo de la prueba. Señor, yo sigo creyendo que vas a finalizar el propósito en cada uno de nosotros. Te ruego que fortalezcas a mis hermanos, a las familias, a todo aquel que esté pasando alguna situación difícil, de prueba, de desierto. Pero qué hermoso es saber que el Espíritu es el que nos lleva al desierto. Y Él mismo es el que nos va a sacar cuando hayamos cumplido cabalmente aquello a lo cual el Señor nos llevó. Porque dice tu palabra, la llevaré al desierto por amor y hablaré a su corazón. Que este sea un tiempo donde nuestro corazón esté sensible a la voz de Dios. Porque Él nos está preparando, mis amados. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor, y mi galardón viene conmigo. A lo cual la iglesia dice, ven, y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Acá estamos. Límpianos, lávanos, Señor, purifícanos. Y por sobre todas las cosas, guarda a nuestra familia. Te damos tantas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Señor y su poder, busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle
su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. Levanten sus manos, digan, alaben siempre a Dios, exalten